Hola amigos, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. Te recuerdo que estamos saliendo al aire a través de las pantallas de Agricultura Televisión, y también te aprovecho de recordar que nos estamos todos los días martes a las 20 horas para que nos estén viendo y para que estemos un poco conociéndonos y acercándonos a lo que es la minería responsable. En esta noche vamos a conversar de esta minería responsable con dos grandes invitados. Leonardo Alonso, quien es gerente de negocios de Workmate, a quien le damos la bienvenida. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Y nuestro gran otro amigo, don Rodrigo Cervi. Él es gerente comercial de Workmate. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bien, entremos en materia, mis queridos amigos, entonces, y hay un tema que es súper hoy día, que está bien latente en la minería, que es la digitalización, ¿cierto? Entonces, quisiera que ahondáramos en el tema de la digitalización y cuál es el impacto que tiene esta digitalización en la industria minera, digamos. Pero antes de hacer esa pregunta, o antes de abordar esta pregunta, definamos qué es digitalización. Rodrigo. Bueno, yo creo que el impacto que tiene la digitalización no es solo en la minería, también en general en todas las industrias. Y como para decirlo si bien en castellano, yo diría que la digitalización tiene que ver con la incorporación de tecnologías que permitan incorporar temas relacionados con la informática, con estos aparatos como el que tú tenías ahí en la mano, y que permitan de alguna forma ya sea automatizar procesos o descentralizar procesos para que las personas puedan interactuar con el ecosistema que tiene que ver con ese proceso de forma más directa, más fácil, con respuesta más inmediata respecto de sus requerimientos. Yo creo que todos lo hemos vivido, o sea, la digitalización en la banca quizás está mucho más cerca de las personas que cuando hablamos de la minería, por ejemplo, pero ya muy poco vamos, por ejemplo, a una sucursal bancaria y somos capaces de interactuar con el sitio web del banco, con la aplicación del banco. Exacto. Cuéntanos un poco, Leonardo, ¿cuál es el impacto de la digitalización en la cultura organizacional? Mira, a ver, ¿cómo entiendo yo la digitalización? Yo creo que nosotros, los seres humanos y las organizaciones, se expresan a través de un cuerpo. Es decir, tienen ideas, tienen forma de pensar, tienen estados de ánimo y se expresan a través de un cuerpo. Hasta hace un tiempo atrás se expresaban solamente a través de un cuerpo físico, que tú lo podías ver en sus instalaciones, básicamente. Las instalaciones son... lo que plantea Rodrigo, digamos. Claro. El banco, el cajero, exacto. El cajero mismo. Y si tú pensáis, las instalaciones son habilitantes. Es decir, una instalación, por ejemplo, donde la gente esté separada, probablemente no va a permitir la interacción entre las personas, pero un espacio abierto genera mucho más interacción entre las personas y, por lo tanto, de repente fluyen más fácil las ideas. Tiene un gran impacto sobre lo que las organizaciones pueden hacer o no hacer. A esto hoy día se suma el cuerpo virtual. Entonces, a mí me gusta mirar la digitalización como el cuerpo virtual. ¿Qué es el cuerpo virtual de una organización? Es la forma digital de expresarse de una cultura. ¿Y por qué es importante? Mira, yo creo que una de las cosas más relevantes es la participación de las personas. Es decir, si antes la participación de las personas era a través de una reunión donde tú estabas con 2 o 3 personas que estaban como dentro de tu entorno y de repente tenías una reunión con un gerente o con una gerencia, hoy día lo que permite es que todos estemos conectados al mismo tiempo, en un mismo espacio, compartamos nuestras ideas, pongamos nuestros puntos de vista. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que hace es que empodera a las personas, y esto crea un cambio importantísimo para la cultura de las organizaciones. Oye, ahora, ¿qué pensáis tú, Rodrigo, lo que plantea Leonardo, este empoderamiento de la digitalización, tiene que ver algo con, ponte tú, con el COVID, con esta pandemia? Bueno, yo creo que definitivamente el COVID fue un impulsor, ¿no? Gatillador gigante en términos de que hizo explotar esto, digamos. O sea, en nuestra experiencia, por ejemplo, en nuestra organización, sí, ya habían reuniones remotas y ese tipo de cosas, pero lo que nos ocurrió ahora es que a partir del COVID, esto de empezar a tener instancias remotas o teletrabajo, ¿cierto?, permitió que todas las personas que estaban en faena, por ejemplo, se acercaran mucho al resto de la organización, al corporativo. Antes, para tener reuniones con ellos había un viaje que había que hacer, organizar una estadía, acreditarse para poder entrar a la faena y tener esa reunión. Hoy día
están a un clic de distancia y participan de las reuniones de sustentabilidad o de reuniones mucho más abiertas. Hay trade-offs aquí siempre, ¿ah? Y yo te diría que una de las ganancias más importantes que tuvimos en la organización, no sé si Leonardo está de acuerdo, pero es cómo se logró sumar a personas que estaban lejos del corporativo al corporativo de la organización, a tener un vínculo mucho más cercano, se empieza a permear de mejor forma la cultura de la organización en todas las personas. ¿Cómo lo ves tú, Leonardo? Claro, totalmente. A ver, ¿qué te puedo decir? Y era un poco lo que estábamos conversando antes. Yo creo que fue un catalizador para que la gente empezara a ocupar la tecnología del COVID. O sea, por supuesto que tuvo efectos muy dañinos en las personas, claro, ¿no? Claro. Y yo diría que en la sanidad de las personas. Pero trajo estos externalidades positivas que yo creo que fueron un viaje de día. Como dice Rodrigo, cuando tú, por ejemplo, tienes a toda la organización dentro de una reunión, y puedes escucharlo, vuelvo al mismo tema que estábamos conversando antes, y puedes escucharlo y pueden poner sus ideas, genera un cambio muy importante. Mira, antes del COVID nosotros teníamos una cultura corporativa y una cultura de faena. Cada vez que nosotros tomábamos alguna decisión dentro del corporativo, viajábamos, tomábamos un avión, viajábamos a faena. Tú sabés lo que es ir a faena, es decir, uno tiene el aeropuerto, tiene el viaje después del aeropuerto a faena mismo, después tiene que hacer la reunión, tiene un espacio de interacción muy rápido de 1 hora o 2 horas con las personas, con distintos grupos de personas. O sea, tienes una agenda muy intensa, pero consistía en eso, básicamente. Después volvías al corporativo y prácticamente podía pasar 2 semanas, 3 semanas antes que tuvieras una reunión nuevamente. Imagínate lo que pasa hoy día, tienes un feedback inmediato. Claro. O sea, completamente inmediato, y no es menor. Yo diría que esto es una de las cosas más relevantes de lo que ha implicado la tecnología. Si bien antes tú diseñabas una respuesta para un problema y tenías feedback después de un tiempo para ver qué era lo que había sucedido, hoy día tienes un feedback completamente inmediato, lo que hace o lo que tiene un impacto muy grande en tus formas de diseño. Yo creo que este es uno de los fundamentos del por qué nacen, por ejemplo, las metodologías rápidas. Es decir, cómo yo respondo a este feedback inmediato, cómo soy capaz de hacerme cargo del problema que me está poniendo un equipo sobre la mesa. O sea, si yo me pongo a diseñar, me voy para adentro, yo estoy un periodo de tiempo importante y trato de sacar un diseño completo para llegar a resolver el problema, probablemente va a ser tarde. Entonces, hoy día se incorpora el tema de la metodología ágil, donde tengo un feedback inmediato y tengo un proceso, una forma de procesar esta información a través de una metodología ágil que permite poner una respuesta rápida en terreno. Ahora, este feedback ágil, rápido, que plantea Leonardo, Rodrigo, también hace que se genere un mayor rendimiento del negocio. O sea, definitivamente la eficiencia que se logra es muy, muy grande, sobre todo que estamos en una época que está, bueno, no hemos visto las noticias, ¿cierto? Cómo ha bajado la productividad, por ejemplo, en el mundo de la minería. Todos estos elementos ayudan a compensar o a mejorar, digamos, optimizar todos estos procesos, todo lo que estamos viendo. Ya solamente el tema de los transportes, los tiempos, son radicalmente distintos. La incorporación de este tipo de tecnología y la digitalización de procesos, por ejemplo, en el mundo donde se mueve WorldMate, todo lo que tiene que ver con los procesos de acreditación, los procesos de control laboral, cómo descentralizas la operación, la haces mucho más liviana, más ágil, se acortan los tiempos de acreditación, que sabemos que son costos gigantescos que existen dentro de la industria, que finalmente van siendo traspasados de un actor a otro, ¿cierto? Pero hoy día eso ya se ha traducido, digamos, en un nivel de eficiencia, al menos en esta parte del proceso, altísimo. Eficiencia y rendimiento. Totalmente. Mira, ¿cierto? Sí. O sea, cuando dice esto, Rodrigo, yo me acuerdo perfecto cuando partimos hace 10 años atrás con los sistemas de acreditación. Tú tomabas una carpeta, esa carpeta tenía, qué sé yo, 10 o 20 documentos, dependiendo de la faena minera con la que estabas trabajando, que tenías que ordenarla, organizarla de una manera determinada, porque si no te la recibían, la tenías que subir a terreno, la entregabas. Un día juega a las 4 de la tarde. Un día juega a las 4 de la tarde y probablemente el día martes o miércoles tenía una respuesta si ese trabajador estaba habilitado para poder ingresar
a cómo se va la faena, y si faltaba un documento, en ese momento te decían, mira, falta este documento, te vas a dar la carpeta de vuelta, tú tenías que volver en camioneta, subir de nuevo a la carpeta. O sea, cuando viene un proceso de digitalización, ¿qué es lo que pasa? Creas una plataforma, creas un espacio virtual donde se junta tanto el mandante como el proveedor o la empresa contratista y también la empresa que presta el servicio de acreditación. Y todos interactuamos dentro de este espacio. La respuesta, como decíamos antes, el feedback, cuando algo no está funcionando como se espera, es inmediato y por lo tanto la posibilidad de que la empresa gestione a sí mismo es muy rápida. Pero fíjate bien en lo que estamos hablando. Aparece la empresa como un ente que puede autogestionar dentro de una plataforma. Antes quedaba entregado, digamos, a qué tan eficiente podía ser un tercero para realizar una operación. Hoy día yo, como empresa contratista, estoy completamente empoderado para poder hacer esa gestión. ¿Qué es lo que viene para mí y para nosotros? El empoderamiento de los trabajadores. Ese sería un tremendo tema. Sí, sí, sí. A pesar de que yo creo que están bien empoderados. Total. ¿Cierto? Total. ¿Cierto? Y digitalmente, ¿por qué digo el empoderamiento de los trabajadores? La participación dentro del mundo digital de los trabajadores, la capacidad de hacerse presente poniendo su opinión o dando feedback, incluso autogestionándose. Piensa, por ejemplo, hoy día cómo funciona un trabajador. Cuando un trabajador de la minería va a buscar trabajo, es un postulante, ¿no? Es decir, yo tengo una posición, si tú pensáis la palabra postulante, estoy pidiendo, estoy buscando algo que otro me entrega. Yo creo que la digitalización, igual como pasa hoy día en las redes sociales, lo que hace es empoderar al trabajador, entregarle la posibilidad de que él construya y suba a estas plataformas su mirada acerca de cómo le gusta desarrollar ese trabajo, sus documentos. A cosas prácticas como sus documentos que estén disponibles. Yo podría saber todos los documentos que se requieren para iniciar un proceso y yo mismo hacerme cargo de tenerlos disponibles dentro de esa plataforma. Es decir, me empodero y por lo tanto me vuelvo yo el gestor de mi desarrollo, ¿no? Entonces, atractivo al final. Sí, ¿sabes qué pasa? Lo que tú dices es muy cierto. Y nosotros en todos, no diría que en todos, pero en muchos capítulos que hemos tratado distintos temas, pero siempre llegamos al siguiente punto, que es la cultura. ¿Cómo ha cambiado la cultura? Porque ya hoy día lo que tú dices, uno se autogestiona, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pensás tú, Rodrigo, por ejemplo, de la digitalización en la economía circular? Definitivamente es un elemento que aporta sustantivamente. Mira, te voy a contar y no solo en economía circular, es en sustentabilidad. En sustentabilidad, ya hablamos un montón de que se eliminan viajes, por ahí leía unos datos que se estima que hay un 40% de ahorro en la emisión de gases con efecto invernadero, digamos, producto solo, ponte tú, de la incorporación de camiones autónomos o con energía renovable, etc. Contarte una anécdota, por ejemplo, nosotros nos adjudicamos un contrato bastante importante, digamos, con un mandante de acreditación. Y cuando en la reunión de kickoff nos dicen ya, ¿cuándo se van a hacer cargo de la bodega? ¿De qué bodega? De la bodega con documentos, ¿te acordáis, Leo? ¿Ah? Una bodega con documentos. Claro, una imagínate. bodega con documentos. De estas carpetas que te mencionaba Leo, quedaban en unos containers, en una bodega, ¿te fijáis? Archivos por miles, archivadores por miles. Además, ¿qué trazabilidad podéis tener ahí? Imagínate. O sea, imagínate el nivel de ineficiencia de tener una bodega lleno de papeles que no sé quién fue el último. El último que lo debe haber visto fue el gallo que lo metió allá adentro. Claro. El tipo que lo metió allá adentro. Pero de ahí para adelante eso no sirve de nada. Entonces, claro, el modelo que nosotros estábamos planteando era tener una bodega digital, en definitiva, estructurada, que te permite darle trazabilidad a los documentos, te permite generar alerta cuando un documento está vencido. Imagínate, ¿cuándo sabían que un documento se había vencido allá adentro? Bueno, eso como ejemplo. O sea, en la práctica, desde lo más básico que es, ya no tengo que imprimir todos esos papeles para tenerlos metidos dentro de una bodega, de un container, a todo lo que impacta en términos de seguridad, trazabilidad, sustentabilidad, la seguridad de los trabajadores, etcétera, es radical. Es radical. La descentralización, el hecho de que no haya que viajar a dejar esos documentos que plantea Leonardo, la velocidad con la que se interactúa. No, yo creo que
probablemente la digitalización es uno de los elementos que más aporta definitivamente a los temas de economía circular y sustentabilidad en términos más generales. Oye, está interesante este primer bloque. Les invito a que vayamos a una pequeñísima pausa comercial y ya volvemos para seguir hablando un poco más de lo que es la digitalización. Bueno amigos, hemos vuelto de esta pequeñísima pausa comercial y queremos no perder la oportunidad de dar las gracias por estos. Acabamos de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube, así que damos las gracias a todos aquellos que nos están siguiendo y les invitamos a que se sigan suscribiendo porque estamos haciendo este programa con mucha fuerza, con muchas ganas, este programa que es Minería Responsable, ¿no? Dicho eso, quisiera que pasáramos y siguiéramos conversando un poquito respecto de la digitalización, Leonardo, y me viene a la cabeza el tema de cómo se relaciona esta digitalización con la IA, con la inteligencia artificial. Hay una relación directa, digamos. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo diría que la IA es uno de los elementos que son importantes para la digitalización. Una de las cosas que tal vez hoy día es un cambio radical, tomando el comentario que hizo Rodrigo antes, es que antes los datos era muy difícil de administrar los datos, ¿no? Era muy difícil de manejarlos. Dado que se manejaban físicamente, hoy día tenemos una cantidad de datos disponibles que es enorme. Ahora, ¿cómo se procesan esos datos? Para que no solamente tu mirada acerca de lo que está sucediendo sea una mirada descriptiva, ¿no? Sino que tal vez incorporar elementos predictivos dentro de esa mirada. Y no solamente predictivos, tal vez incluso lograr que esos datos, a partir de esos datos, podamos desarrollar modelos. Yo creo que en eso la inteligencia artificial tiene una importancia fundamental. Entonces, yo diría que es un acelerador es una tecnología que acelera la posibilidad de buscar soluciones para problemas que se vayan presentando dentro de la ejecución de los servicios. Ahora, Rodrigo, esta inteligencia artificial colabora con el ecosistema. ¿Perdón, con? ¿Con el ecosistema? Con el ecosistema. No, definitivamente. O sea, lo que plantea Leo, efectivamente, la digitalización es necesaria para poder desarrollar modelos de inteligencia artificial, sino una sin el otro es muy difícil de que pudiese existir. Y adicionalmente, cuando tú logras, a partir de que ya estás en un modelo digital, digamos, de procesamiento de información, integrarte con otros actores del ecosistema, se enriquece toda la información, puedes empezar a hacer correlación entre información que antiguamente tenían dos entidades separadas, hoy día los puedes tener conversando de alguna forma, por decirlo, coexisten e interactúan, es decir, me permite generar predicción respecto de si hay ciertos elementos en un lugar, para decirlo súper fácil, eso me puede predecir que pueda ocurrir algo distinto en el otro sistema. Entonces la integración entre los distintos stakeholders o partes interesadas, hablemos, no sé, pues en el mundo que estábamos hablando delante de la acreditación, las mutuales de seguridad, los mandantes, los contratistas, cuando toda esta información, en términos de los resultados de los exámenes, me refería cuando tuve las mutualidades, cuando toda esta información empieza a integrarse dentro de un cierto ecosistema, obviamente el volumen de data que tenía ahí y la información para poder tomar decisiones inteligentes, por decirlo así, para hablar de inteligencia artificial, ¿cierto? Es radical. O sea, teniendo esa información ahí, me va a permitir que cuando existan ciertos parámetros o ciertos elementos que sean en la misma circunstancia, yo puedo tomar una decisión. Y en la medida que hayan herramientas como los computadores que son capaces de tomar decisiones a partir de datos concretos, lo que me permite eso es liberar a las personas para que estén en aquellos lugares donde agregan mucho más valor que mirando una planilla y a partir de dos datos, en definitiva, incorporarle un tercero. Eso lo puede hacer más fácilmente y rápidamente una máquina, incorporándole eficiencia al sistema, ¿cierto? Y las personas pueden estar interpretando
digamos, desde un lugar mucho más grande, lo que está ocurriendo en este ecosistema del cual estamos conversando. Perfecto. Leonardo, a propósito de lo que nos dice Rodrigo, ¿cómo se relaciona la digitalización con una minería sostenible? ¿Pueden coexistir? O sea, totalmente. Yo creo que está en la base de lo que está ocurriendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que todos los procesos de teletrabajo del sistema directivo administrativo se ha fortalecido con lo que sucedió en la pandemia, de lo que estamos hablando, por ejemplo, es de una serie de viajes que se eliminan, ¿no? De recursos que en el fondo se está mejorando, se está racionalizando. Es decir, no tienes todo el combustible que se gasta, no produces un impacto dentro del medio ambiente, pero hoy día tenemos no solamente eso, tenemos empresas como Rio Tinto en Australia, donde tienen, qué sé yo, una mina de hierro que está en 95% automatizada, es decir, el tema ¿cómo se llama? Del paso a lo ciberfísico, es decir, que no solamente seamos capaces de conectarnos, sino que seamos capaces de movilizar recursos a través de la digitalización en un ambiente físico a distancia, a través de un proceso de automatización, es yo creo que el futuro, y probablemente lo que va a suceder es que la mayoría de las industrias, y la industria minera no va a ser una excepción, nos vamos a encontrar con que van a ser remotamente trabajadas o van a ser automáticamente trabajadas, y por lo tanto los niveles de intervención que van a haber ahí van a estar controlados y va a mejorar la sustentabilidad, o deberíamos tener mejores indicadores de sustentabilidad. Y como estábamos conversando antes, el manejo de datos además, o sea, yo miraba, por ejemplo, en esta fábrica que está, perdón, en esta faena que está totalmente industrializada, robotizada, y decían, mira, uno de los temas más relevantes que tenemos es el manejo de la verdad. ¿Qué significa la verdad? Es decir, tenemos tantos datos del IoT, del Internet of Things, es decir, de los sistemas que están incorporados a las cosas, ¿cómo se llama? De los distintos procesos que estamos realizando, que cómo somos capaces de entender qué nos sirve de estos datos para tomar decisiones. Hay demasiada información. O sea, hay mucha información, y la forma en que tú cuadres la información te puede llevar a un lugar o a uno completamente distinto. Voy a hacer un caso muy cercano a nosotros, que es, me acuerdo que teníamos grandes problemas al principio con los mandantes cuando decían, oye, ¿sabes qué? Yo saco los números acerca del personal vigente dentro de una faena y me da una cosa, y cuando miro tus datos que están dentro de la plataforma a través de los distintos reportes, me da un número completamente distinto. ¿Por qué? O sea, aquí hay algo que está mal. Claro, porque la manera de medir los filtros que tú ocupas para poder entender qué significa una persona que está vigente, si tú ocupas filtros distintos, es decir, por ejemplo, si consideras las visitas, si consideras los vendors, si consideras a una persona que está con licencia o no está con licencia, etcétera, va a determinar cuál es el número que terminas teniendo. Imagínate ese sistema, además integrado con todos los procesos que se producen dentro de una faena minera, con todos los datos que aparecen ahí. Entonces, la capacidad de recoger los datos, pero después de trabajarlo a través de la Big Data, filtrarlo, y ¿cómo se llama? Y entregar información, o sea, que generar reportes que realmente nos permitan tomar buenas decisiones es fundamental. Entonces, la verdad está constituida posiblemente en esta mirada por qué es eso que queremos mirar. ¿Cuáles son los datos que vamos a recoger para poder robustecer esa mirada y tomar decisiones, ¿no? Oye, yo no me quiero perder en algo que dijiste, porque la idea es que siempre estemos comentándole e informándoles de lo más pedagógicamente posible a las personas que nos están viendo en la casa, digamos. Hablaste de ciberfísico. Sí. No es un concepto usado muy frecuentemente. ¿Qué es el ciberfísico? O sea, la ciberfísica tiene que ver con yo diría como la bajada del mundo digital al mundo físico. O sea, tú puedes tener una interacción en el mundo digital, pueden pasar cosas en el mundo, nos podemos comunicar a través del mundo digital, pero pregunto, ¿podemos mover algo, por ejemplo, en una faena minera hoy día? ¿Podríamos en este momento
interactuar digitalmente y que ocurran cosas físicamente en una faena minera? Claro que es posible. Si tú tienes un proceso robotizado, claro que es posible. Entonces, yo diría que lo ciberfísico tiene que ver con la bajada del mundo digital al campo físico, la corporización en el fondo de lo que es digital. Ahora, Rodrigo, ¿cuáles son, basándonos un poco en lo que nos está contando Leonardo, cuáles son los principales retos que ves tú en la digitalización de la minería? Yo creo que hay un montón de cosas por hacer todavía. Yo creo que algo que no lo hemos tocado tan directamente tiene que ver con cómo vas mejorando la experiencia de las personas gracias a la digitalización. O sea, delante lo hablamos un poco desde la perspectiva de la disminución de los viajes, el impacto que tiene en la sustentabilidad y todo esto, pero eso significa que hay una persona que no tuvo que viajar. Que cuando tenéis que hacer un curso de hombre nuevo ya no tenéis que necesariamente pegarte el viaje, el pique, digamos, a la faena a hacer esto. Lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde un computador. De que cuando llegas a una faena y resulta que te toca turno, digamos, y tienes que vas a ir al casino a ver qué es lo que vas a comer, te podrías enterar antes de el menú que hay disponible y poder seleccionar aquello que tú quieres, poder elegir, reservar, digamos, alguno de los elementos de entretenimiento que puede tener una minera dentro de su organización, de que cuando llega, yo creo que todos los que han ido a una faena por primera vez llega digamos, a la garita de entrada y te dicen, mira, tenéis que ir a un lugar X y ubicarse dentro de estos espacios tan grandes también es difícil, que puedas saber dónde estás, que puedas interactuar, que puedas evaluar, no sé, pues la calidad de la atención en el campamento o en el mismo casino. O sea, cómo empezáis a mejorar, digamos, la experiencia de su usuario y la retroalimentación que sus usuarios le dan al sistema, también te ayuda. Es un círculo virtuoso, te ayuda a la eficiencia. Definitivamente hay cosas entonces que todavía nos quedan, que esperamos de la digitalización, y voy a volver a lo mismo, y tú delante me dijiste, Leonardo, que querías hacer una patita al respecto. Tiene que ver con la cultura, el cambio cultural, o sea, está cambiando todo. O sea, lo que decía Rodrigo, o sea, hoy día hay tallarines, hay porotos, no sé, elijo. Eso es cultura, cambio estoy cultural, enfermo, ¿no? Y necesito una dieta especial, no sé, claro, cualquier cosa. Yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué el Consejo Minero en el roadmap de digitalización, son 7 núcleos los que definió? ¿Por qué el núcleo 6, que trata acerca, el título es Capital de Trabajo, ¿sí? ¿Por qué es el menos desarrollado dentro de los 7 núcleos que se tratan en ese roadmap? Es decir, lo que habla de las personas, aquello que habla de las personas y de los trabajadores en la minería, es el punto menos desarrollado. ¿Por qué? Es interesante porque cuando tú lo revisas, lo primero que dice es que hay que hacer un benchmark. O sea, tenemos que empezar a investigar, entendiendo que este es un elemento fundamental porque se trata de movilizar competencias profundas de los trabajadores para poder adquirir esta tecnología, pero hay que hacer un benchmark para poder ver qué es lo que está de fondo en esto. O vamos a tener que capacitar aparentemente a los trabajadores. Incluso vamos a tener que dar algunas facilidades para la salida de algunos trabajadores que no se puedan adaptar a estos procesos, ¿no? Sí. O sea, tú cuando ves esto, ves la pirotecnia, voy a decirlo así tal vez, pero la pirotecnia que existe con relación a todos los elementos que tienen que ver con minería verde, con sustentabilidad, con inteligencia, con automatización, todo eso está fantástico. Es decir, yo creo que existe un conocimiento y un estudio muy acabado, muy serio respecto a estos elementos. Pero respecto del capital humano, partiendo por el nombre, que es capital humano en vez de hablar de personas, que es fundamental, porque todo esto funciona sobre la base, se enraiza en las personas. Y todo está apuntando para allá, digamos. Entonces, definitivamente. ¿Qué hace que no tengamos una mirada, yo diría, más profunda respecto de cuál es el rol que tienen los trabajadores y las personas en los procesos de digitalización? Ahora, esa pregunta que tú estás dejando ahí, yo sugiero que la dejemos ahí
y que nos juntemos la próxima semana y la desarrollemos porque estamos terminando ya nuestro segundo bloque, pero es un temazo. Y los comprometo a los ambos acá en pantalla para que desarrollemos más ese punto, porque es súper importante, porque tiene que ver con el ser humano, ¿no? Sí, el viejito que está detrás, ¿no? Sí. El ser humano que está detrás. Para lo que trabajamos en el fondo. Exacto. Sí, para la felicidad de las personas. Al final del día ese es el sentido de esto. Ok, les agradezco como siempre, Rodrigo, Leonardo, su presencia acá en Minería Responsable y les invito y los comprometo entonces a que nos juntemos la próxima semana y sigamos conversando un poco más de lo que es esta minería responsable. Vale. Amigos, les quiero agradecer entonces su presencia también y les recuerdo que se sigan suscribiendo a este programa Minería Responsable. Ya estamos con cerca de 100.000 suscriptores y queremos llegar lo más lejos que se pueda, obviamente. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.